Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 20º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Rosa López. Rosa es licenciada en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Física por el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Centro CSIC. Actualmente, Rosa es profesora del Departamento de Física de la Universidad de las Illes Balears e investigadora permanente del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Forma parte de 3 proyectos de investigación relacionados con el transporte cuántico y los materiales topológicos. Bienvenida, Rosa, un placer tenerte en nuestro podcast. Muchas gracias por esta entrevista. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros la investigación que hago día a día. Estupendo. Muchos de nuestros entrevistados trabajan en temas que no hace falta introducir porque conocemos de nuestra vida cotidiana, como son las corrientes oceánicas, la posidonia o las nacras. Pero me temo que en este caso, hace falta empezar un poco por el principio, ¿no? Porque tú trabajas en un mundo que a muchos nos suena, pero pocos y pocas conocéis realmente, que es el mundo cuántico. ¿Qué conceptos básicos necesitamos saber antes de meternos en este extraño mundo? En el mundo cuántico, realmente es un mundo en el que carecemos de todo tipo de intuición, puesto que los fenómenos que se producen en este ámbito son en sistemas, por lo general, muy, muy pequeños, ¿no? El único caso macroscópico en donde podemos ver efectos cuánticos es en un superconductor y tampoco tenemos una experiencia directa con los superconductores, ¿no? Entonces, claro, nuestra experiencia con sistemas muy pequeños es muy, muy, muy limitada, ¿no? Básicamente los experimentales que trabajan en eso. Entonces, claro, todos los fenómenos que se derivan de estos sistemas tan pequeños son muy extraños para nosotros. Entonces, por eso yo creo que tenemos tan poca intuición a nivel de sociedad de lo que son los sistemas cuánticos, ¿no? Pero, bueno, desde hace más o menos más de un siglo que se han estado explotando por parte de los teóricos y de los experimentales todos los efectos interesantes que se dan en estos sistemas para producir nueva tecnología, básicamente. Pero cuando dices sistemas pequeños, ¿te refieres a muy, muy, muy pequeños? Muy pequeños. Me refiero a sistemas del tamaño de átomos o sistemas nanométricos, en donde lo que hacemos es tomar, por ejemplo, para hacernos una idea del tamaño, tomar 1 milímetro, que todos podemos ver con nuestros ojos, en una regla, por ejemplo, y dividirlo en 1.000.000 de partes. Un trocito, una de estas partes sería 1 nanómetro. Entonces estamos hablando de sistemas de este tamaño, ¿no? Los átomos son del orden de los angstroms, que aquí tendríamos que coger ese nanómetro y dividirlo otra vez por 10 y cogernos ese trocito, ¿no? Entonces, claro, nuestra intuición a esas escalas es prácticamente nula, ¿no? Otro concepto que aparece mucho en tu trabajo es termoelectricidad, que, si no me errada, significa lo que parece, la relación entre termodinámica y la electricidad. ¿Qué tiene que ver ambas? ¿Cómo se relacionan? Sí, el ámbito de trabajo en el que estudio es el del transporte cuántico en estos sistemas que hemos dicho que son tan pequeñitos. Entonces, nosotros, como lo que hacemos son estudios, no medidas, porque somos teóricos, estudios del transporte, miramos el transporte de la carga que tienen las partículas, como son los electrones. O los huecos, que son como electrones, pero con carga positiva. Entonces nosotros vemos cómo se transportan los electrones y para transportar electrones lo que hacemos es aplicar un voltaje, igual que funcionan las pilas para transportar una corriente eléctrica, pues nosotros lo hacemos pero a nivel
nanoscópico. Entonces miramos con una pila eléctrica, con una diferencia de potencial, cómo se transporta la carga. Cuando haces esto mismo, pero con un gradiente de temperaturas, con una diferencia de temperaturas, una parte que esté más caliente y la otra más fría, también eres capaz de transportar carga. Entonces, digamos que estás utilizando un medio, una fuerza térmica, una fuerza generalizada térmica para transportar carga, para transportar una corriente eléctrica. Entonces, ahí estás uniendo la parte térmica a la parte eléctrica. Entonces, nosotros estudiamos un poco pues la respuesta eléctrica a un gradiente de temperaturas o al revés. Cómo obtienes una corriente de calor, de energía, a través de una diferencia de potencial. Cuando se mezclan estos dos conceptos, surge la termoelectricidad. Ahora que ya estamos un poco más dentro, empezamos a meter la patita en el mundo cuántico. Un concepto que se suele utilizar para explicar la termodinámica cuántica es el demonio de Maxwell. ¿Quién es este demonio y qué tiene que ver con esto que nos has contado de la termodinámica cuántica? Bueno, el demonio de Maxwell fue una idea que le surgió a Maxwell, uno de los grandes físicos de hace un par de siglos, 3 siglos más o menos, que estudiaba los procesos termodinámicos, ¿no? Entonces, lo que a él se le ocurrió fue que en la naturaleza todos estamos sujetos a lo que se llama la segunda ley de termodinámica, ¿no? En donde, para entendernos, vamos abocados al caos o al desorden, ¿no? De alguna manera. Lo que siempre nos dicen, ¿no? Si yo tengo una taza y se cae, nuestra percepción es que la taza se rompe, pero nunca veremos una taza que se ordene estando rota y vaya a recomponerse, ¿no? De esa caída. Eso no lo vemos. Entonces, lo que nos dice es la termodinámica es que si queremos ordenar cosas, pues necesitamos poner un trabajo, necesitamos realizar un trabajo. Porque, de nuevo, la segunda ley lo que nos aboca es al desorden. ¿Qué pasa? Que Maxwell ideó una figura, una entidad que él imaginaba, en donde en un gas de moléculas interponía, que estaban contenidas en un cierto volumen, interponía una barrera en donde dejaba pasar solamente las moléculas frías o que tienen menor velocidad hacia un lado, las separaba las moléculas calientes hacia el otro lado. Es como si imaginamos una caja dividida con una barrera por la mitad en donde hay un orificio y selectivamente una entidad, un demonio, va poniendo las partículas calientes en una zona y las partículas frías en la otra, sin necesidad de realizar un trabajo. Simplemente mira, observa la velocidad y dice, ¿pasas o no pasas? ¿No? Entonces, de esa manera se violaba la segunda ley de termodinámica, porque estás ordenando algo en contra de ese desorden, sin realizar trabajo. Bueno, esto llevó a que pues, se intentara dar una explicación a esta paradoja, pero no fue hasta los años 60 que vino Rolf Landauer y un poco dijo que la información era energía. Es decir, que la información que obtenía el demonio mirando las partículas, si eran calientes o si eran frías, si eran más rápidas o más lentas, era lo que restablecía la segunda ley de termodinámica, lo que daba esa energía extra, esa entropía extra para hacer que la entropía siempre aumentara. Entonces, en la actualidad, el demonio de Maxwell se ve como una especie de mecanismo de retroalimentación inteligente. Es decir, si ocurre cierta cosa que yo visualizo, que yo veo, que yo obtengo esa información, hago esto, ¿no? Entonces, ahora en los sistemas cuánticos, pues también implementamos demonios de Maxwell, ¿no? Si se dan ciertas condiciones, porque yo obtengo esa información mirando o midiendo el sistema, pues hago esta acción con el propósito de obtener trabajo de ese sistema u obtener energía, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es ordenar el sistema, ¿no? Y de ahí me beneficio y cojo trabajo. Siguiendo con el transporte cuántico, formas parte del proyecto CuTNACMAC,
que estudia el transporte de calor y energía en nanoconductores. ¿Por qué son interesantes estos dispositivos y qué ventajas tienen frente a otros materiales no nanos? Bueno, las ventajas que tienen es que puedes tener eficiencias termoeléctricas más altas. Eso significa que puedes convertir corrientes de energía en corrientes eléctricas y viceversa de manera más eficiente que en sistemas clásicos, debido a propiedades intrínsecas de los sistemas cuánticos, como por ejemplo el que las energías en un sistema cuántico están discretizadas, es decir, van a saltos, como ocurre en un átomo, ¿no? Entonces, esa propiedad hace que las propiedades termoeléctricas sean mucho mejores en sistemas pequeños. Luego también es muy importante ahora que en los chips, que hay millones y millones de circuitos eléctricos, estos no disipen el calor, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que esa energía que se va a disipar se reutiliza para generar de nuevo una alimentación eléctrica en el circuito. Entonces, las ventajas sí son múltiples y por eso ahora hay bastante auge en el estudio de la termoelectricidad en nanodispositivos, porque al final estamos abocados a que nuestros chips vayan hacia ese tamaño, ¿no? Creo que el último transistor es del tamaño de unos 2 nanómetros. O sea, si queremos tener tecnología cada vez más rápida, tenemos que empaquetar más los circuitos, los chips, y necesitamos que no disipen, que no consuman demasiada energía, etcétera, etcétera. Y eso la termoelectricidad pues puede ayudar en estos sistemas. Otro proyecto en el que trabajas es el MACTOPE. En este investigas la materia cuántica topológica con el objetivo de obtener un transporte energético más preciso y limpio. Pero, ¿qué es la materia topológica? Bueno, el MACTOPE es un proyecto que nos han concedido recientemente junto con mi compañero Jon Serra del Govern Balear, y en el que hemos propuesto estudiar termoelectricidad en sistemas topológicos. ¿Qué son los sistemas topológicos? Pues para entenderlo tenemos que pensar en la forma en la que se conduce la electricidad en los materiales clásicos, ¿no? Hay materiales que conducen la electricidad, como los metales, y hay otros materiales que son aislantes, en donde no hay conducción de electricidad, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, pues pon un plástico rodeando un cable para evitar que te dé un calambrazo, ¿no? Y eso es porque estás poniendo un aislante, ¿no? Donde no permites el paso de las cargas eléctricas. Eso es a nivel macroscópico. A nivel cuántico hay materiales que, digamos que los primeros materiales topológicos son de los años 80, pero realmente el auge o el boom de materiales topológicos ocurrió como hace una década, más o menos. Y son materiales que son curiosos porque, dependiendo de su topología, conducen la electricidad o no. Es decir, dependiendo, si tú miras el material en su superficie, pues va a conducir la electricidad, pero en el volumen que decimos, dentro, en lo que es la parte interior, es un aislante. Es decir, que dependiendo de su geometría, conducen en unas zonas o en otras, ¿no? Si vamos a sistemas que sean bidimensionales, conduce por el borde, es decir, tendríamos canales unidimensionales en donde se conduce la electricidad, mientras que en el centro, digamos, de ese sistema bidimensional es aislante. Entonces, claro, eso hace que las propiedades termoeléctricas se vean incluso aumentadas, ¿no? Además, no solamente conducimos en el borde, sino que lo hacemos en una dirección. Si estamos en la parte, por ejemplo, de arriba, que si estamos en la parte de abajo, vamos en la otra dirección. O sea, tienen quiralidad y algunos tienen helicidad también, ¿no? Entonces, el hecho de que se conduzca de manera unidimensional o en la superficie para sistemas tridimensionales es lo que otorga a estos materiales pues unas propiedades muy inusuales cuando miramos la termoelectricidad en ellos. Básicamente es eso.
por eso son interesantes. ¿Hacia dónde vamos en el mundo de la investigación cuántica y qué nos espera en las próximas décadas en el campo? Bueno, el mundo de la investigación cuántica ahora mismo está muy centrado en la computación cuántica. Entonces, un poco todos los esfuerzos van hacia allá, ¿no? Las tecnologías cuánticas, hacia dónde van es a crear computadores cuánticos. Y con bastante rapidez y con bastante éxito, en realidad. Hay grandes compañías como Google, Microsoft, que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para construir prototipos de ordenadores cuánticos. Claro, al construir un ordenador cuántico lo que necesitas es que haya muchos bits, pero a nivel cuántico son qubits, y que se puedan hablar entre ellos. Entonces, hasta ahora, a ver, seguro que digo la cifra y me voy a equivocar, pero me parece que el último ordenador cuántico tenía del orden de casi 1 millar de qubits que se podían hablar entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros vamos hacia la construcción de ordenadores cuánticos que manejen miles y miles de qubits, porque de esa manera podremos tener aplicaciones en prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, en biología, en medicina, en química, porque podremos utilizar estos computadores cuánticos para simular realidades que antes no se podían, ¿no? Simular miles y miles de átomos, cuál es su dinámica con un ordenador cuántico. Aparte de la aplicación que más suena, que es la de desencriptar claves en Internet, ¿no? Que es la aplicación que más suena, ¿no? Porque esto, es decir, se habla mucho de computación cuántica y yo creo que mucha gente habla un poco sin conocer, porque un computador cuántico no es per se más potente que un ordenador normal porque no están hechos para lo mismo, ¿no? No quiere decir que un ordenador cuántico haga que el buscaminas vaya mejor, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Digamos que una de las utilidades que tiene es la de poder simular el mundo real de manera mucho más eficiente, ¿no? Y poder resolver problemas irresolubles en la actualidad. Un poco es eso. Bueno, en la actualidad ya se pueden utilizar con plataformas como Qiskit. Tú puedes crearte tu circuito cuántico y ejecutarlo realmente en un ordenador cuántico. Lo que pasa es que dispone solo de 5 qubits. En la ficción es muy habitual la mención a la palabra cuántica cuando algo es imposible o inexplicable. En películas o series de ficción, en cómics o videojuegos, parece que el comodín de muchos guiones para dar un aire científico a algo de ficción es usar la cuántica, ¿no? Como experta en el tema, ¿cómo ves esto? ¿Crees que ayuda a interesar al público general por la cuántica o por el contrario hace que este campo acabe teniendo un aura de misticismo que no se corresponde con la realidad? Bueno, al final cuando un poco sabes lo que es la cuántica le quitas todo el misticismo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay efectos, ¿no?, que nos han llevado a pensar que es como mágico todo lo que se deriva de la mecánica cuántica, como por ejemplo el efecto túnel, ¿no? En el efecto túnel tú lo que enseñas en clase es que pues tienes la posibilidad de que haya partículas que atraviesen una barrera de energía sin tener esa energía, teniendo una energía inferior, ¿no? Entonces, claro, eso se lo dices a alguien, no puedo saltar un obstáculo sin tener suficiente energía para saltarlo, pero lo puedo atravesar. Y suena como a película de ficción, evidentemente. Pero cuando realmente estudias mecánica cuántica te das cuenta que al final pues es una teoría muy matemática y en donde, bueno, tú la aplicas y salen efectos o fenómenos que, claro, al final tenemos poca intuición de ellos en la vida real y nos chocan, ¿no? Pero que realmente es lo que pasa a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, la gente que no sabe ni la parte matemática y solo se queda con un poco el mensaje fácil, pues lo empieza a adornar de manera muy mágica, etcétera, etcétera, y surgen estas cosas de que para que todo suene muy exótico le metemos cuántica y tiramos para adelante.
Acabamos con la pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, pues yo creo que ofreciendo bastante financiación, sobre todo a estudiantes pre-doc, ¿no? Intentando tener pues estudiantes que quieran hacer una tesis doctoral y que en la actualidad, pues aparte de que se les paga bastante mal, no se les reconoce demasiado, pues tienen que luchar mucho para conseguir un contrato predoctoral, ¿no? Entonces intentaría poder ofrecer contratos predoctorales pues que me dejaran que estuvieran bien pagados. Intentaría que ese proyecto no tuviera burocracia, cuanto menos mejor. Y bueno, y también tener investigadores postdoctorales que son muy útiles y bueno, y que también ayudarían con los estudiantes que hicieran el doctorado. Y bueno, y tener un programa de intercambio de investigadores más senior, pudiendo traer gente de alto nivel para que dieran charlas y hacer un poco de brainstorming, ¿no? De ideas, ¿no? Entonces, bueno, tener pocas trabas burocráticas, muchos estudiantes de doctorado y postdocs y gente buena. Suena estupendo. Sí. Pues lo dejaremos aquí, Rosa. Un placer tenerte en nuestro podcast. Nada, a vosotros. Nada, me ha hecho mucha ilusión poder hablar de la investigación que llevo a cabo aquí con vosotros. Gracias. Hoy hemos aprendido cómo la física y la mecánica cuántica nos pueden ayudar a la hora de desarrollar nuevos materiales con características superiores a los que estamos acostumbrados. También cómo la cuántica, pese a tener ese halo de misticismo y ciencia ficción, es algo muy real con aplicaciones en multitud de campos. Y antes de irnos, recordaros una novedad que incorporamos en esta temporada. La semana antes de cada episodio, en las redes de CSIC Balears, además de desvelar quién será el próximo invitado o invitada, podéis dejarnos preguntas para que se las hagamos. Esperamos vuestra participación. Os recordamos que la ciencia que se hace del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de las Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestra novedad en @CSICBalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.